Madrid, noviembre. El frío ya comenzaba a colarse por debajo de la puerta del piso, y cada día llegaba con esa mezcla de rutina y prisa que define la vida en esta ciudad. Nunca pensé que yo terminaría contando algo así, y menos como protagonista. Yo era de esas mujeres que juzgaban a otras por decisiones que ahora entiendo. Pero todo cambió en menos de un mes. Y cuando digo todo, me refiero a mi forma de verme a mí misma, mi relación con mi marido, y lo que pensé que era mi vida. Tengo 37 años, me llamo Marta, y llevo casada con Alejandro desde hace 12 años. Nos conocimos en la universidad, en una fiesta absurda en casa de unos amigos. Yo estudiaba Derecho y él Arquitectura. Nos enamoramos rápido, sin pensar mucho, como se hace cuando una tiene 23 años y cree que el amor todo lo puede. Y durante muchos años funcionó. Teníamos una vida estable, 2 hijos maravillosos, un piso en Chamberí con hipoteca a medio pagar y vacaciones en la costa cada verano. Todo eso que, desde fuera, parece tenerlo todo. Pero nadie te cuenta que el amor no se rompe de un día para otro. Se va desgastando en pequeños silencios, en días donde no pasa nada pero lo sientes todo. En mi caso, no fue un golpe. Fue un goteo. Alejandro, con su obsesión por el trabajo, sus horarios imposibles, su forma de estar presente sin estar. Yo también me perdí en mis rutinas, entre el trabajo en el despacho y las tardes de deberes con los niños. Nos hablábamos, claro, pero todo era logístico. ¿Quién recoge a Pablo? ¿Qué falta en el súper? ¿Tú pagaste el seguro del coche? Sé que suena típico, pero eso es lo que lo hace más triste. Porque ni siquiera tuvimos una crisis grande que nos hiciera abrir los ojos. Solo nos dejamos estar. Dejamos de mirarnos. De tocarnos. Yo empecé a sentirme sola en mi propia casa. Y por más que intenté hablar con él, siempre tenía prisa o estaba demasiado cansado. Y entonces apareció él. Lo conocí en el despacho. No voy a dar nombres reales, pero digamos que era alguien nuevo, un cliente que vino recomendado por una compañera. Al principio fue solo trabajo. Pero hablaba de cosas que hacía tiempo nadie me decía, que le gustaba como pensaba, que se notaba que me apasionaba mi trabajo, que tenía una sonrisa bonita. Tonterías, sí. Pero cuando llevas años sin que te miren, esas tonterías te remueven más de lo que deberían. No pasó nada en ese momento, claro. Pero ahí empezó. Un café tras una reunión, un mensaje fuera de hora, una complicidad que crecía. Yo sabía que estaba cruzando una línea, aunque fuera solo emocional. Me repetía que no estaba haciendo nada malo. Que necesitaba sentirme viva, deseada, vista. Y por primera vez en años, me reí de verdad. Me sentí ligera. No justifico nada. No estoy orgullosa. Pero esa sensación de volver a ser yo, no solo madre, no solo esposa, no solo profesional, me atrapó. Durante semanas viví una doble vida sin darme cuenta. Alejandro seguía igual, distante pero correcto, como si nada cambiara. Y eso fue lo que me hizo pensar que podía manejarlo. Que mientras no hiciera nada físico, todo estaba bajo control. Pero todo se desbordó un viernes. Y ahí empezó la verdadera historia. Esa que no puedo contarle a mis amigas, ni a mi hermana, y mucho menos a él. Pero que te cuento a ti como si estuviéramos tomando un café. Porque a veces una necesita soltarlo todo para no ahogarse. Aquel viernes comenzó como cualquier otro. Desperté a las 7:30. Me vestí rápido con el pantalón negro y la blusa verde botella que siempre usaba los días que tenía reuniones importantes. Preparé los desayunos casi sin pensar y dejé a los niños en el colegio mientras Alejandro salía por la puerta con la misma expresión de siempre, la que parece que no siente ni frío ni calor, como si todo le diera igual. Me dijo nos vemos esta noche sin mirarme directamente,
como si eso bastara para que nuestra relación siguiera funcionando, y luego desapareció escaleras abajo sin siquiera esperar a que respondiera. Yo no sabía que esa sería la última vez que me vería tranquila. Todo lo que ocurrió después se dio en cuestión de horas, pero aún hoy me cuesta entender cómo no lo vi venir. Había dejado mi móvil en la mesa del salón cargando, cosa que rara vez hacía, y me fui a la cocina a preparar un café antes de salir al despacho. No sé en qué momento exacto Alejandro volvió a casa, porque no escuché la puerta, ni sus pasos, ni su voz, pero cuando volví al salón, lo vi ahí, de pie, con el móvil en la mano, con la cara completamente rígida y los ojos fijos en la pantalla. Se había olvidado una carpeta del trabajo, eso fue lo que lo hizo volver. En cualquier otro día, habría salido sin ella, pero esa mañana algo lo hizo regresar. Y ahí estaba, leyendo los mensajes que yo no había borrado, los que creía inofensivos, los que pensaba que nunca vería. No supe qué decir al principio. Él tampoco. Me miró. No gritó. No insultó. No preguntó. Solo dijo, con una voz tan baja que apenas se oía, ¿esto qué es? Me acerqué despacio, como si eso fuera a cambiar algo, y le quité el móvil de las manos. Quería decirle que no era lo que pensaba, pero en ese momento supe que sí lo era. Eran mensajes con otro hombre, y no uno cualquiera. Eran cariñosos, demasiado cercanos, llenos de frases que no deberían existir entre dos personas que no comparten una cama o una vida. No había excusas. Él había leído que lo había echado de menos, que me sentía viva hablando con él, que necesitaba verle otra vez. Estaba todo ahí. Desnudo. Sin disfraz. Alejandro respiraba por la nariz, lentamente, como si intentara contener una explosión que llevaba meses dentro. Me preguntó con calma quién era, cuánto tiempo llevaba ocurriendo y si me había acostado con él. Respondí que no, que nunca había pasado a lo físico, que solo hablábamos, que fue un error, que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Él asintió con la cabeza una sola vez y dijo, vale. Nada más. Después se dio la vuelta, cogió la carpeta que había venido a buscar y se fue sin decir nada más. Ese día no fue a trabajar. Me enteré por la tarde, cuando su secretaria me llamó al despacho pensando que yo sabría algo. A mí me temblaban las manos todo el día, como si el cuerpo supiera lo que la cabeza aún no podía procesar. No sabía si llamarlo, si darle tiempo, si hablar con él cuando volviera, si escribirle un mensaje explicándole que todo fue una tontería, una necesidad emocional que se me fue de las manos, una confusión que no supe cortar a tiempo. Pero no lo hice. Me quedé quieta. No por orgullo, sino porque no sabía cómo empezar algo que no tenía justificación. Cuando llegó a casa esa noche, no dijo ni una palabra. Cenó con los niños, les ayudó con los deberes, y se encerró en el despacho hasta las 2 de la madrugada. Yo lo observaba desde el pasillo sin atreverme a abrir la puerta. Me dolía todo, el pecho, el estómago, la cabeza. Cada minuto que pasaba sin que él dijera nada era como una señal de que ya no había vuelta atrás. En algún momento, abrí la puerta del despacho en silencio y lo vi dormido en el sofá, con una manta vieja sobre las piernas y el portátil apagado al lado. Me acerqué, quise tocarle el hombro, pero no fui capaz. No era solo culpa lo que sentía, era algo más profundo, como si me hubiera roto por dentro algo que no se puede reparar. Al día siguiente, volvió a hablarme como si nada hubiera pasado. Me dijo buenos días, preparó café para los dos, me preguntó si tenía mucho trabajo y si los niños tenían actividades ese fin de semana. Fue esa calma la que más me desconcertó. No era frialdad. Era algo peor. Era indiferencia. Como si hubiera pasado el punto en que se podía sentir traicionado, herido o enfadado. Como si hubiera decidido que ya no merecía la pena gastar energía en mí. No me enfrentó directamente, pero cambió todo.
Dejó de contarme su día, dejó de preguntarme por el mío, dejó de sentarse en el sofá conmigo por las noches. Dormía en el despacho porque necesitaba trabajar hasta tarde. No me miraba cuando hablaba. No me tocaba cuando pasaba junto a mí. Y aún así, se mostraba amable frente a los niños. Incluso más cariñoso que antes. Lo hacía todo perfecto, y eso me destrozaba más que cualquier insulto. Porque no era una reacción impulsiva. Era un castigo silencioso. El domingo por la noche, lo encontré doblando su ropa en la habitación de invitados. Le pregunté si pensaba quedarse ahí mucho tiempo, y él respondió con tranquilidad que hasta que tuviera ganas de volver a dormir con su esposa. No quiero fingir algo que no siento, dijo sin levantar la voz. No supe qué contestar. Porque en el fondo, tenía razón. No podía obligarlo a perdonarme, ni a olvidarlo, ni siquiera a entenderlo. No estaba en posición de exigir nada. Esa semana fue un infierno. Cada día parecía una coreografía donde todo funcionaba perfectamente hacia afuera y se derrumbaba por dentro. Él iba al trabajo, yo al despacho, los niños al colegio, y por las noches hacíamos cena, deberes, tele, pero sin hablarnos realmente. No discutíamos. No había reproches. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Cada vez que lo miraba, sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. No por lo que hice, sino por lo que rompí, la confianza. Ese tejido invisible que mantiene todo en pie. Lo había rasgado, y aunque intentara coserlo, siempre quedaría la marca. El viernes por la noche, una semana después del descubrimiento, lo escuché hablar por teléfono en el balcón. No decía mucho, pero lo suficiente para entender que estaba organizando algo. Mencionó a un abogado. Habló de preparar todo. Sentí el estómago caerme al suelo. Me encerré en el baño y lloré en silencio. No por lo que se venía, sino porque por fin entendí que esto no era solo una crisis. Era el principio del final. El sábado por la mañana me desperté antes que él, aunque dormía en la otra habitación, y por primera vez en muchos días sentí que ya no podía seguir aguantando la tensión sin hablar, sin enfrentar la realidad, sin mirar lo que habíamos hecho con nuestro matrimonio. Me senté en la cocina sin tocar el café, esperando que él se levantara, porque no podía más con esa rutina de gestos vacíos y conversaciones sin alma. Cuando entró a la cocina, con la camiseta gris que usaba siempre los fines de semana y el mismo silencio de los últimos días, le pedí que se sentara conmigo, que necesitábamos hablar, y no esperó más de 3 segundos para decir que ya era hora. Yo empecé, con esa inseguridad que se te mete en la voz cuando sabes que todo lo que digas va a sonar peor de lo que esperas. Le dije que no tenía ninguna excusa válida, que sabía que lo había traicionado, que entendía su distancia, pero que al menos quería que me escuchara una vez. Él no me interrumpió, solo cruzó los brazos sobre la mesa y esperó. Le expliqué cómo me sentía sola desde hacía meses, cómo había empezado a necesitar hablar con alguien porque en casa todo era silencio, porque no sabía si todavía me quería, porque no podía recordar la última vez que me había mirado como antes. Le dije que no estaba buscando a otro hombre, que simplemente me había sentido viva al recibir atención, que nunca fue un plan, que no lo planeé ni lo busqué. Todo sonaba patético mientras lo decía, y aún así seguía hablando porque ya no tenía sentido guardar nada. Le dije que no me acosté con él, que no hubo besos, que no fue físico, pero que entendía que eso no lo hacía menos grave. Alejandro seguía sin hablar. Solo me miraba. Cuando terminé, dejó pasar unos segundos que parecieron minutos enteros y dijo algo que me hizo quedarme sin aire. ¿Tú crees que porque no te acostaste con él eso cambia algo? ¿De verdad piensas que decir que no fue físico sirve de algo cuando durante semanas pensaste en él mientras compartías mi cama? Le respondí que no buscaba justificarme, pero que necesitaba decirle todo como fue. Él se rió sin alegría,
y dijo que necesitaba saber cuánto tiempo llevaba, cuántas veces quedamos, si alguna vez estuvo con nosotros mientras yo fingía que todo estaba bien. Le conté la verdad, que habíamos coincidido unas pocas veces en persona, siempre en el despacho, siempre en entornos profesionales, que sí, había habido cafés y mensajes, pero nada más. Alejandro preguntó si él era casado, si tenía hijos, si pensaba dejarme por él, y yo le dije que no, que ni siquiera estábamos construyendo algo, que fue una distracción, una vía de escape, algo que se fue de control. Entonces me preguntó por qué no le hablé antes, por qué no le dije que me sentía así, por qué prefería hablar con otro antes que con él, y ahí fue cuando perdí el control de la conversación, porque no supe qué responder. Le dije que intenté hablar con él muchas veces, pero que nunca parecía escucharme, que siempre estaba ocupado o cansado, que cada vez que intentaba decirle algo, me cortaba con un luego hablamos o con un no exageres. Le dije que me había sentido invisible en casa, que necesitaba sentirme vista. Él se levantó de golpe y me miró como si no me reconociera. Tú te sientes invisible, repitió en voz alta, casi con rabia. Tú, la que lleva control de todo, la que decide cómo se organiza la casa, la que siempre tiene la última palabra con los niños, ¿tú eres la que se sentía invisible? Le dije que una cosa no quitaba la otra, que ser funcional no es lo mismo que ser feliz, que cumplir no significa sentirse amada. Me llamó egoísta, me dijo que solo pensaba en mí, que mientras él se mataba trabajando para que no nos faltara nada, yo me dedicaba a jugar con la atención de otro, que lo había traicionado no solo como esposa, sino como persona. Le pedí que bajara la voz, que los niños podían oírnos, pero él me ignoró y siguió hablando, cada vez más dolido, cada vez más duro. Me dijo que había leído los mensajes más de una vez, que cada palabra se le había quedado grabada, que no sabía si podía volver a tocarme sin pensar en lo que escribí, en cómo describí mi soledad, en cómo decía que sentía cosas que con él ya no sentía. Le dije que no sabía cómo reparar lo que había hecho, pero que no quería que esto fuera el final, que necesitaba una oportunidad, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para reconstruir lo que habíamos perdido. Alejandro se sentó otra vez, más tranquilo, pero con la mirada apagada. Me dijo que no sabía si quería salvar el matrimonio, que todavía no podía tomar decisiones, que por ahora lo único que quería era tiempo y espacio. Me preguntó si todavía hablaba con él, si seguía mandándole mensajes, y le respondí que no, que lo había cortado todo desde el día que él se enteró, que no había vuelto a escribirle ni a contestarle, que incluso había borrado su contacto. Me creyó, o al menos no me contradijo. Le pregunté si quería ir a terapia de pareja, si quería que habláramos con alguien que nos ayudara, pero él dijo que no era el momento, que antes de intentar arreglar nada, necesitaba saber si había algo que valiera la pena salvar. Dijo que no confiaba en mí, que no sabía si alguna vez podría volver a hacerlo, que aunque yo no lo viera, él también se había sentido solo muchas veces, pero que jamás se le ocurrió salir a buscar consuelo en otra parte. Yo también me sentí invisible, Marta, me dijo, pero nunca usé eso como excusa para romperte el corazón. En ese momento supe que por más que quisiera, ya no dependía solo de mí. El daño estaba hecho. Podía pedir perdón, podía cambiar, podía aceptar mi error, pero no podía borrar lo que él sentía, no podía obligarlo a sanar, ni a quedarse, ni a perdonarme. El resto del día fue tenso, pero sin gritos. Cada uno hizo su parte, nos turnamos con los niños como siempre, como si todo fuera igual, pero por dentro todo estaba roto. Él volvió a dormir en el despacho. Yo no dormí. Yo pensaba que después de aquella conversación lo peor ya había pasado, que el daño máximo era el silencio, la distancia, la mirada fría de Alejandro cuando coincidíamos en el pasillo o en la cocina, pero estaba completamente equivocada porque él no es un hombre impulsivo ni de explosiones emocionales, él es metódico, ordenado y paciente, y su forma de vengarse no tenía nada que ver con gritos, ni insultos, ni escenas dramáticas, sino con decisiones tomadas con la cabeza fría y ejecutadas sin avisar.
Todo empezó el martes siguiente, cuando llegué del trabajo y encontré una carpeta gris sobre la mesa del comedor, colocada de forma tan precisa que parecía parte de la decoración, y dentro de esa carpeta estaba mi nombre escrito a mano en la portada, con su letra clara y firme. No me dijo nada al principio, simplemente siguió con lo suyo mientras yo abría la carpeta con una sensación rara en el estómago, y lo primero que vi fueron copias impresas de mensajes, no solo los que él había leído aquel viernes, sino absolutamente todos, conversaciones completas ordenadas por fecha, con notas escritas al margen, horarios subrayados y algunos comentarios que me dejaron helada. Había hecho una línea de tiempo detallada de todo, desde el primer mensaje inocente hasta el último que yo había enviado antes de que él descubriera todo, y debajo de cada bloque había anotaciones como día que dijiste que trabajabas hasta tarde o día que llegaste tarde a casa diciendo que había tráfico. No levanté la vista hasta que terminé de leerlo todo, porque sentía vergüenza, pero también miedo, un miedo muy concreto, el de no saber qué iba a hacer con todo eso. Cuando por fin lo miré, estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados y la espalda recta, y me dijo con una calma que dolía más que cualquier grito: no hice esto para humillarte, lo hice para protegerme. Le pregunté qué significaba eso exactamente, y me explicó que había hablado con un abogado, que estaba preparando todo por si las cosas no se podían arreglar, que necesitaba pruebas, que necesitaba dejar constancia de lo que había pasado, no para usarlo contra mí en público, sino para que yo entendiera que ya no tenía el control de la situación. Me dijo que durante años había sido el que cedía, el que evitaba conflictos, el que asumía que el desgaste era normal, y que esta vez no iba a quedarse quieto esperando a ver qué pasaba. Ese mismo día me dijo que había cambiado la contraseña de la cuenta conjunta, que a partir de ese momento cada uno tendría su cuenta separada y que los gastos comunes se gestionarían de otra forma, más clara, más controlada. No gritó, no discutió, simplemente me informó. Me explicó que no confiaba en mí, no solo emocionalmente, sino en general, y que hasta que no supiera qué iba a pasar con el matrimonio, necesitaba tener todo bajo control. Sentí el golpe en el pecho cuando entendí que su venganza no era destruirme, sino quitarme la sensación de seguridad que yo había dado por sentada durante años. 2 días después, me llamó su hermana. Nunca había tenido una relación especialmente cercana con ella, pero siempre fue correcta conmigo, y su llamada me dejó claro que Alejandro había empezado a mover piezas. No entró en detalles, pero me dijo que sabía lo que había pasado, que estaba preocupada por él y por los niños, y que esperaba que yo entendiera las consecuencias de mis actos. No fue agresiva, pero fue directa, y colgué el teléfono con la certeza de que él había contado la historia a su manera, sin mentir, pero sin suavizar nada. No tardé en darme cuenta de que también había hablado con sus padres, porque ese mismo fin de semana cancelaron la comida familiar a la que íbamos todos los domingos desde hacía años. La verdadera sacudida llegó cuando me dijo que había solicitado una excedencia temporal en su trabajo y que se iba a ir unos días con los niños a casa de sus padres, no para alejarlos de mí, según sus palabras, sino para darles estabilidad mientras nosotros aclarábamos las cosas. Me explicó que no quería que vivieran en un ambiente tenso, que no quería discusiones ni silencios incómodos, y que allí estarían tranquilos. Le pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse, y me respondió que el necesario. No me pidió permiso. No lo necesitaba. Legalmente podía hacerlo, y emocionalmente yo no tenía fuerza para discutirlo. Ver a mis hijos hacer la maleta sin entender del todo lo que estaba pasando fue el momento más duro de todo. Alejandro les dijo que iban a pasar unos días con los abuelos porque papá necesitaba descansar y mamá también, y ellos lo aceptaron con esa naturalidad que tienen los niños cuando confían en los adultos. Yo me quedé en la puerta, viéndolos irse, con una sensación de vacío que no sabía cómo manejar, porque esa era la consecuencia más tangible de todo lo que había hecho. No era una amenaza. Era una realidad. Los días siguientes fueron extraños. La casa en silencio, las habitaciones intactas, el orden perfecto que Alejandro siempre mantenía,
y yo caminando de un lado a otro sin saber qué hacer con tanto tiempo libre y tanta culpa acumulada. No me escribió. No me llamó. Solo me mandó un mensaje para informarme de que los niños estaban bien y que hablaríamos cuando volviera. Mientras tanto, su venganza seguía avanzando de forma silenciosa. Descubrí que había pedido un informe de mis horarios laborales, que había solicitado copias de algunos documentos, no porque dudara de mi trabajo, sino porque estaba preparando todos los escenarios posibles. Me sentí observada, evaluada, como si de repente yo fuera un problema que había que gestionar. No me gritó nunca. No me humilló delante de nadie. No me llamó nombres. Pero me quitó el suelo bajo los pies. Me obligó a enfrentarme a mis actos sin dramatismos, sin excusas, sin posibilidad de esconderme detrás de explicaciones emocionales. Cada acción suya era un recordatorio claro de que había perdido algo fundamental, su confianza y su respeto. Cuando volvió una semana después, no trajo a los niños todavía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, que esa sería la siguiente parte de todo esto, y por primera vez desde que todo explotó, vi en su cara algo que no había visto antes, una mezcla de cansancio y determinación que me hizo entender que lo peor aún no había terminado. Cuando Alejandro entró por la puerta esa tarde, no traía ni a los niños ni la mochila con sus cosas, solo una carpeta más, otro documento más que me hacía temblar por dentro sin siquiera saber qué contenía. No me saludó como antes, no preguntó cómo estaba, ni siquiera comentó nada del clima o del tráfico, simplemente dejó la carpeta sobre la mesa del salón, se sentó en la misma silla de siempre y me miró esperando que hiciera lo mismo. Me senté frente a él sin saber si tenía que hablar yo primero o si debía esperar a que él dijera lo que había venido a decir, porque a ese punto ya no quedaban muchos caminos posibles, solo quedaba entender cuál íbamos a tomar y con qué heridas seguiríamos andando. Abrió la carpeta y sacó un solo papel, era una hoja blanca con el logo de un despacho jurídico en la parte superior, y al leer el título sentí que todo mi cuerpo se endurecía. Propuesta de acuerdo para separación de mutuo acuerdo. Me quedé mirándola sin tocarla, sin decir nada, y él finalmente habló, con esa voz baja que usaba cuando intentaba no perder la calma. No quiero alargar esto más de lo necesario, no quiero peleas. No quiero arrastrar a los niños a discusiones que no les corresponden, así que pensé en esto como una forma clara de cerrar lo que ya está roto. Le pregunté si estaba completamente seguro, si de verdad no había nada que pudiéramos salvar, si todo se reducía a un papel firmado y la división de las responsabilidades, y él no respondió enseguida, solo bajó la mirada, tomó aire y dijo, lo estuve pensando toda la semana, y la verdad es que no puedo volver a verte como antes, no porque quiera castigarte más, sino porque me di cuenta de que ya no quiero seguir viviendo con alguien que necesitó salir del matrimonio para sentirse viva, aunque solo fuera con mensajes. Le pedí que por lo menos escuchara lo que tenía que decir, no para convencerlo de quedarse, sino porque si iba a terminar, al menos quería que él supiera lo que me pasaba por dentro. Le dije que entendía que ya no confiara en mí, que entendía que estuviera herido y que sintiera que todo se había acabado, pero que a pesar de todo lo que hice, yo no era una persona que despreciara lo que construimos, que me equivoqué, sí, que lo hice de una forma que no tiene excusa ni perdón inmediato, pero que eso no borraba todos los años juntos, los hijos, los planes, los días buenos que también existieron. Le dije que había sido débil, que había buscado validación afuera porque en casa ya no encontraba una mirada, una palabra, un gesto que me hiciera sentir que aún estaba ahí, que aún importaba como mujer, no solo como madre o compañera logística. Alejandro me miró fijamente, sin interrumpirme, sin pestañear, y cuando terminé, apoyó los codos sobre la mesa y habló con una claridad que dolía por lo directa. Yo también me sentí solo muchas veces. Yo también tuve días en los que pensé que no me veías, que solo me necesitabas para llevar a los niños, para cargar cajas, para arreglar cosas, pero nunca crucé una línea, y no porque sea más fuerte que tú, sino porque para mí eso era innegociable. Podía sentirme olvidado, pero nunca pensé en buscar fuera lo que faltaba dentro. Y ahora que veo todo con distancia,
Me doy cuenta de que esta relación estaba sostenida por la rutina, no por el amor, y cuando eso se rompe, ya no hay nada que recoger. Le pregunté si había alguien más, si él también había empezado a pensar en una nueva vida, en conocer a alguien, en rehacer su historia con otra persona, porque no podía evitar imaginar que detrás de tanta frialdad hubiera ya una presencia nueva, alguien que le diera lo que yo no supe darle, y él negó con la cabeza. Me dijo que no había nadie, que no quería a nadie, que lo único que quería ahora era paz, espacio, silencio real, no el de las parejas rotas que viven juntas sin hablar, sino el silencio de alguien que empieza de nuevo sin arrastrar un dolor constante. Esto no es una venganza, Marta, no quiero verte sufrir por gusto, pero tampoco puedo quedarme al lado de alguien solo porque tenemos hijos o historia. No quiero vivir con una persona a la que tengo que vigilar, con la que tengo que fingir confianza cuando no existe. Quiero poder respirar sin pensar todos los días en lo que me escondiste mientras dormíamos en la misma cama, dijo sin titubeos, como si lo tuviera escrito de antemano. Le pregunté qué íbamos a decirles a los niños, cómo íbamos a explicarles que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, y me dijo que ya lo había pensado también, que hablaría con ellos con calma, sin culparme, que ellos no necesitaban saber los detalles, solo que a veces los adultos toman caminos distintos y que eso no significa que dejen de amarlos. En ese momento me di cuenta de que ya no había margen para la negociación, que no se trataba de convencerlo, de rogarle una segunda oportunidad, sino de aceptar que él ya había tomado una decisión basada no solo en lo que le hice, sino en lo que descubrió que ya no sentía. Le pregunté si se había imaginado este final alguna vez antes de lo que pasó, y me respondió que no, que siempre pensó que íbamos a seguir juntos por costumbre, por familia, por inercia, pero que el engaño le abrió los ojos, que le mostró lo poco que quedaba realmente entre nosotros, y que ahora que lo veía con claridad, no podía volver atrás. Me dijo que tenía un lugar donde quedarse, que había alquilado un pequeño piso cerca del colegio para seguir viendo a los niños con frecuencia, que estaba dispuesto a compartir la custodia sin problemas y a organizar todo de la manera más estable posible para ellos. No quiero una guerra, dijo, pero tampoco quiero fingir una vida que ya no me representa. No supe qué responder. Solo asentí, le pedí que me diera unos días para leer todo con calma, para asimilar la propuesta, y me dijo que no tenía prisa, que ya no estábamos corriendo contra nada, que ahora cada paso debía ser claro y sin drama. Cuando se fue, me quedé sola en casa, con esa hoja en la mesa y una sensación difícil de explicar, no era rabia, ni tristeza pura, era una mezcla de resignación, vergüenza, y una claridad brutal. Esto ya se había terminado y no por una pelea, sino por una suma de ausencias y decisiones que nos habían llevado exactamente hasta ese momento. Después de firmar los papeles, todo fue más rápido de lo que había imaginado. Alejandro volvió a casa solo una vez más para recoger algunas cosas, saludó a los niños, les dio un beso a cada uno y no pidió más explicaciones, ni mostró rabia, ni intentó suavizar nada conmigo. Ya lo había dicho todo en la conversación anterior, y no quedaba nada más que gestionar. Ni siquiera llevábamos 2 semanas desde la noche en la que descubrió los mensajes y ya estábamos oficialmente separados, no legalmente aún, pero sí emocional y logísticamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo nuestro no había sido un accidente reciente, sino algo que llevaba mucho más tiempo deteriorándose aunque yo no lo quisiera ver. Durante años, evitamos las conversaciones incómodas, pospusimos los reclamos y disfrazamos el desgaste con tareas, niños, trabajo y rutinas. Me costó entender que la traición no empezó el día que mandé el primer mensaje, sino mucho antes, cuando dejé de mirarlo como antes y empecé a esperar que él adivinara lo que me pasaba. Los primeros días sola fueron pesados, no por el silencio, sino por la necesidad de acostumbrarme a una versión de mi vida que no incluía a Alejandro en lo cotidiano. La casa seguía igual, las habitaciones estaban en el mismo lugar, los objetos no se habían movido, pero todo tenía otro peso. Los niños preguntaban por él cada noche, y yo hacía todo lo posible por mantener la calma,
por no mostrar la tristeza que me atravesaba cuando decían que querían cenar los 4 juntos o cuando preguntaban cuándo volveríamos a ser una familia. No sabía cómo responder sin mentir y sin exponerlos a un dolor que no les correspondía. Con Alejandro acordamos turnarnos semanas completas para que los niños no tuvieran que estar cambiando de casa cada 2 días, y aunque me parecía lo más razonable, me dolía saber que habría semanas en las que no los vería al despertar ni al dormir. Cuando me tocaba estar sin ellos, no sabía bien qué hacer con mi tiempo. Dejé de ver series, de leer, de salir. Me dediqué a ordenar cajones, limpiar armarios, borrar fotos del móvil que ya no tenían sentido. El vacío no era escandaloso, era simple, seco, directo. No me sentía víctima, no podía, porque todo lo que estaba pasando era la consecuencia directa de mis decisiones. Y aunque quisiera culpar a la rutina o a la distancia emocional, en el fondo sabía que nadie me obligó a cruzar ningún límite. Mis amigas se enteraron con el tiempo. Algunas me llamaron de inmediato, otras lo dejaron pasar como si no supieran qué decir. Las que preguntaron, lo hicieron con una mezcla de sorpresa y juicio contenido. Una de ellas me dijo que no me reconocía, que jamás pensó que yo pudiera hacer algo así, y aunque no me lo dijo con desprecio, se notaba que había cambiado la forma en la que me miraba. Otra fue más directa y me dijo que entendía que las cosas se rompieran, pero no entendía por qué lo había manejado así. Escuché todo sin justificarme, porque en realidad no tenía argumentos para cambiar lo que ya había hecho. Mi madre fue la última en enterarse. Se lo conté yo, no porque quisiera, sino porque sabía que lo sabría por alguien más. No lloró ni me reprochó nada, pero su decepción fue tan evidente que me dejó callada durante minutos. Me preguntó si me arrepentía, y le dije que sí, no solo por haber sido descubierta, sino por todo el daño colateral que vino después. Me preguntó si todavía amaba a Alejandro y no supe qué responderle. No sé si lo sigo amando, o si lo amé hasta el final, o si simplemente me acostumbré a tenerlo cerca. Lo que sí sé es que no supe cuidar la relación. Pensé que bastaba con estar, con cumplir, con evitar conflictos, con poner a los niños primero y dejar todo lo demás para después. Y cuando me sentí ignorada, no lo enfrenté con honestidad, preferí escapar por un camino que en ese momento parecía inofensivo y que terminó siendo la causa del derrumbe. He leído los mensajes varias veces desde entonces, no para volver a sentirme deseada, sino para entender por qué lo hice, por qué permití que un desconocido me diera lo que no sabía pedir en casa. No fue amor, ni pasión, ni conexión verdadera. Fue una ilusión cómoda, un respiro falso. Lo dejé de escribir en cuanto todo estalló y nunca más volví a buscarlo. No lo extrañé. No pensé en él después. Todo el peso que sentí vino de otra parte, no de la pérdida de ese vínculo, sino de todo lo demás que arrastré con mi error. Ahora vivo sola con los niños en el piso. Alejandro paga la mitad de los gastos sin falta, pasa por ellos cuando le toca, los cuida con el mismo amor de siempre, y nunca me hace sentir incómoda delante de ellos. No ha tenido ninguna pareja formal desde que nos separamos, o al menos no que yo sepa, y creo que no le interesa todavía. Yo tampoco he empezado nada con nadie. No por culpa o castigo, sino porque no me siento preparada para volver a confiar en mí misma en ese sentido. Estoy yendo a terapia desde hace 3 meses, algo que debía hacer mucho antes de que todo se rompiera. Me está ayudando a entender cómo llegué hasta ese punto y cómo evitar volver a repetir los mismos patrones, no solo en una relación, sino conmigo misma. Estoy empezando a construir una versión de mí más honesta, menos complaciente, menos dependiente de la mirada ajena para sentir que valgo algo. No sé si algún día podré volver a tener una relación estable, no sé si podré confiar o si me dejarán confiar, pero por ahora no es eso lo que me preocupa. Lo que me importa es criar a mis hijos con responsabilidad, con cariño y con verdad. No puedo protegerlos de todo, pero sí puedo asegurarme de que lo que vivan conmigo no sea una mentira. Con Alejandro tenemos una relación cordial.
A veces intercambiamos correos sobre cosas del colegio, otras veces coincidimos en actos escolares y nos saludamos con educación. Ya no hay tensión. Hay distancia, pero es una distancia limpia, sin rencores activos. Él me dejó claro que no tiene interés en volver, que aunque me respeta como madre de sus hijos, no puede verme de otra manera. Lo acepto. Me duele, pero lo acepto. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubiéramos hablado antes, si yo hubiera sido valiente cuando aún había algo que rescatar, pero no sirve de nada pensar en eso. El pasado ya no se puede rehacer. Aprendí que no siempre se trata de lo que uno siente, sino de lo que uno hace con eso. Que el daño no necesita escándalos ni cuerpos en camas ajenas, que a veces basta con una conversación escondidas para destruir años de convivencia. Que una pareja no se cuida solo con actos grandes, sino con las cosas pequeñas que se dicen o se dejan de decir cada día. Que evitar el conflicto no es lo mismo que cuidar el amor. Y que la honestidad, por dura que sea, siempre llega, incluso cuando uno cree que tiene todo bajo control. Hoy soy otra persona. No mejor, no peor, simplemente más consciente. Y aunque no puedo borrar lo que hice, puedo elegir qué tipo de mujer quiero ser de ahora en adelante.